gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, Jesús vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadena podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argolla y cadena, pero él rompía la cadena y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedra. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdo que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo y lo que habían visto todo lo contaron, lo que había ocurrido y al endemoniado y a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntale lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todo lo que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra del Señor, que Cristo mismo en acción y en la predicación, en los signos de sanación y liberación y de presencia redentiva, es para nosotros el significado profundo de todo el Evangelio, pero en especial pone en evidencia la acción exorcista liberadora de Jesús. Él es el Hijo de Dios y obviamente no existe amistad entre el Hijo de Dios y el enemigo de Dios, que es el demonio. Y por eso el demonio lo reconoce. ¿Qué quieres tú de mí? No me atormente, Hijo del Dios Altísimo, déjame en paz. Porque Jesús lo estaba reprendiendo para que saliera del hombre donde él se había escondido. Y por esa razón eso produce una confrontación entre Jesús y el demonio a través de esa persona atormentada y aprisionada, que ni siquiera la cadena y los grilletes podían sostener su furia y su locura. Nosotros entendemos entonces el estado del endemoniado como un estado de pérdida de la propia razón, donde la persona ya se desconoce a sí mismo como hijo de Dios y es totalmente atormentado y aprisionado por el espíritu inmundo. Uno se pregunta, ¿cómo puede acontecer eso? Si Dios ha hecho al hombre libre, si lo ha hecho a imagen y semejanza de él.
y estar totalmente sometido al demonio? Bueno, evidentemente es el camino de la conversión lo que libera. El hombre cuando se somete al pecado se somete al demonio, porque cada pecado tiene su propio demonio, así como existen los mandamientos y el mandamiento en general que nos pide amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Existen también los demonios que actúan en forma contraria para que nosotros caigamos en la tentación y podamos perder la libertad de la conciencia, la libertad del juicio, la salud de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Es decir, perdemos la gracia. Y por eso Jesús no vino solamente a dar a conocer quién era el Padre en el Hijo por el Espíritu, sino que además viene a darnos a nosotros el camino de la salvación, que es el camino de la conversión, que es el camino de la concientización de sí mismo. Fíjense, él inclusive le hace una pregunta al demonio muy especial: ¿cómo te llamas? Eso significa que él iba a reprenderlo por su propio nombre, porque el nombre significa la actuación y la actuación significa el daño que produce y el pecado que promueve. Me llamo Legión, una pluralidad, es decir, no una sola presencia, sino mucha presencia, que obviamente corresponden al proceso de la persona que había caído en la tentación en distintas ocasiones y de distinta manera y había ofendido a Dios de muchas formas, por lo cual había pecado. El hombre en el pecado está sometido totalmente al demonio hasta el punto que puede perder la capacidad de su propia autoconciencia. Pero es interesante cómo el demonio está autoconsciente de sí mismo. Me llamo Legión. Entonces un espíritu inmundo puede tener conciencia de sí mismo, obvio, y por eso sabe lo que hace, sabe cuando se revela a Dios y sabe cuando sirve a Dios. Y por eso la condenación de todos los espíritus inmundos, junto con el maligno, con Lucifer y todo lo que lo siguieron, que estaban totalmente conscientes de quién es Dios, pero también conscientes de su propia rebelión y pérdida del valor de la presencia de criatura buena en presencia del Dios bueno. Misterio, misterio de la creación, libertad en el bien, libertad en el mal. Y ahí donde nos damos cuenta que justamente el demonio viene a atacarnos en nuestro proceso de libertad. Y por eso la respuesta del Señor es la liberación de los demonios que atan la conciencia, rompen el corazón y destruyen la mente. Y el hecho de que ellos pidieran de irse a ubicar en los cerdos, ¿qué quiere decir para nosotros? ¿Qué quiere decir? Bueno, que el espíritu tiene la capacidad por su condición espiritual de poder actuar sobre el demonio, que es una criatura espiritual rebelde, y puede ordenarle de irse y desaparecer para después al final de los tiempos destruirlo definitivamente. Es un misterio de amor. Y ellos piden ir a los cerdos. Y ahí es donde vemos también la consecuencia del pecado. El pecado destruye a los cerdos que se tiran al agua y mueren ahogados. ¿El significado cuál es? Que el pecado destruye al hombre. El pecado destruye la criatura. El pecado destruye todo lo que está en mano del hombre, inclusive la naturaleza, para poder demostrar su búsqueda de poder y destrucción del orden del bien absoluto que Dios ha venido a crear. Queridos hermanos, estamos llamados entonces a invocar siempre el nombre del Señor, que nos proteja, nos libere de todos los demonios, para que nosotros podamos quedar libres de los espíritus inmundos que nos vuelven como cerdos, donde nos revolcamos en nuestros propios deseos, placeres y pecados inmundos. Que Jesús sea nuestro liberador y sanador. Amén.